El Pleistoceno, o mejor conocido como la Era del Hielo, fue uno de los periodos más extremos y fascinantes de la historia de nuestro planeta. Grandes capas de hielo avanzaban y retrocedían sobre continentes enteros. Los mares descendían cientos de metros y vastas regiones se transformaban en tundras, estepas heladas y bosques abiertos, donde la supervivencia no era un derecho, era una conquista diaria. Hablamos de una ley salvaje que imperaba desde las enormes llanuras, zonas glaciares y bosques fragmentados de América hasta las estepas frías de la península ibérica y Siberia, que unían Europa y Asia en un océano de pastizales congelados. Este escenario colosal dio origen a una era de gigantes, tanto de presas como de depredadores. Felinos de colmillos imposibles, osos que superaban cualquier referencia moderna, aves rapaces capaces de abatir presas mayores que ellas mismas y colosales cazadores abisales. Se disputaban el dominio de un mundo donde la fuerza, velocidad y estrategia marcaban la diferencia entre sobrevivir o extinguirse. Hoy te traemos a 15 de los depredadores más letales de la Edad Ártica, que gobernaron cielo, mar y tierra. Muchos de ellos no solo harían ver a los hipercarnívoros modernos como simples crías indefensas, sino que también es posible que hayan competido directamente con nuestros antepasados por su lugar en el mundo. Comencemos con los reyes del cielo, aves de gran tamaño, que no solo debían cabalgar vientos helados, sino que debían cazar presas enormes. En el territorio de la primitiva Nueva Zelanda podemos encontrar un excelente ejemplo de esta dinámica, con un ave cazadora cuya presa favorita eran aves terrestres que duplicaban fácilmente su tamaño. Hablamos de un ave que era capaz de descender de los cielos a más de 80 kilómetros por segundo, capturar a sus presas y desaparecer en el horizonte, dejando como único rastro el aullido desesperado de sus víctimas. Este gran depredador se conoce como el águila de Haast. Sus alas eran relativamente cortas para su tamaño, pero su estructura estaba reforzada por músculos de vuelo poderosos y patas fuertes que le daban estabilidad al atacar. La envergadura del Hieraetus alcanzaba entre 2,6 y 3 metros, mientras que el peso variaba entre 15 y 17 kilos, con las hembras siendo algo más grandes que los machos. Si tuviéramos que elegir a un sujeto de comparación adecuado, su escala las hacía un 30 o 40% más grande que el águila arpía moderna, y su cola completaba su configuración, llegando hasta el medio metro de longitud. La ayudaba a mantener el equilibrio durante maniobras rápidas en espacios boscosos. Su pico era una herramienta tan precisa como sus garras. De hecho, su cráneo se asemejaba al de un buitre, mientras que ciertas características recordaban al cóndor andino. Dichas adaptaciones permitían penetrar tejidos y acceder a órganos internos de presas grandes o cadáveres. Por otro lado, sus garras eran curvas y puntiagudas, diseñadas para soportar tensiones muy altas sin quebrarse. La fuerza combinada de las garras y el pico hacía posible someter y matar a sus presas de manera rápida y eficiente. Todo lo anterior tiene sentido si tomamos en cuenta que su presa favorita era el moa gigante, un ave terrestre que podía medir 3 metros y pesar alrededor de 200 kilogramos. Además, considerando que sus alas no eran demasiado grandes, posiblemente por cazar y carroñear en zonas boscosas, su larga cola le daría la sustentación adicional que necesitaría para depredar activamente. En cuanto a la caza, este depredador usaba una estrategia simple y eficiente.
precipitarse hasta su víctima a la máxima velocidad posible. Los investigadores calcularon que su velocidad en picada de 80 km por segundo podía emular a la de un bloque de concreto cayendo con el único objetivo de matar. Y tomando en cuenta la prominencia de sus garras, los científicos han teorizado que su táctica principal consistía en someter con una pata y apuñalar tanto con la otra como con su afilado pico. Por desgracia, no se conoce demasiado sobre otros comportamientos que haya tenido, pero los investigadores creen que sus hábitos estaban mayormente ligados a la caza y carroña. Después de todo, el hast no tenía depredadores naturales, lo que no forzó en esta especie ningún tipo de adaptación especial o hábito de preservación. Su vista era bastante mala a comparación de las águilas modernas y también carecía de algunas capacidades olfativas típicas de los buitres. En cualquier otra especie de águila, una adaptación mediocre hubiese sido la causa de su declive, pero el Hieraetus morei pudo sobrevivir casi hasta nuestros días. La clave de esto es su aislamiento en un entorno natural, sin mayores cambios ecológicos como lo fueron los archipiélagos de Nueva Zelanda. Los moa gigantes eran básicamente ganado para las águilas, que ocupaban el mismo nicho que depredadores apex de su bioma. Un estudio estimó que la población total del águila de Haast pudo alcanzar las 3.000 y 4.500 parejas reproductoras. Aunque esto cambiaría alrededor del año 1200 con la aparición de los navegantes polinesios. La caza intensiva de las aves terrestres por los humanos cambió drásticamente el ecosistema. Al desaparecer sus presas principales, el águila de Haast no solo perdió su fuente de alimento, sino que fue la siguiente en ser cazada. Este hilo de acontecimientos causó que la especie se extinguiera alrededor del año 1400, casi al mismo ritmo que los moa. Búho gigante de Cuba o Ornimegalonyx otteroi. En la Cuba del Pleistoceno, la noche no era un espacio vacío, sino un territorio dominado por un cazador preciso y constante. Entre los bosques, las sabanas y las zonas rocosas de la isla, un ave de gran tamaño recorría el paisaje con un vuelo bajo, silencioso y atento a cualquier movimiento en tierra. Su actividad comenzaba al caer el sol y se extendía durante horas, aprovechando la oscuridad como aliada para sorprender a sus presas. Se trataba de un búho gigantesco, con patas largas, cuerpo robusto y garras diseñadas para inmovilizar animales de gran tamaño. Este depredador nocturno, único en su tipo dentro del Caribe de la Edad del Hielo, fue el Ornimegalonyx otteroi, el mayor búho conocido. Su tamaño rompía con la imagen tradicional de un búho. Alcanzaba cerca de 1,10 m de altura y podía rondar los 30 kilos de peso, con hembras más grandes que los machos. Tenía patas largas, un cuerpo robusto y probablemente una cola corta. En proporciones, recuerda al pequeño búho excavador moderno, una especie muy ligada al suelo. Sin embargo, la comparación termina ahí. El búho cubano era mucho más corpulento, y su tamaño lo colocaba por encima de muchas crías de los megaherbívoros de su entorno, que terminarían formando parte de su dieta. Sus alas eran relativamente cortas, lo que sugiere que no estaba diseñado para recorrer largas distancias en el aire. Más bien, su vuelo habría sido breve y bajo, adaptado a espacios boscosos. Algunos especialistas plantean que el Ornimegalonyx planeaba entre los árboles, mientras otros consideran que dependía más del desplazamiento terrestre. Sus patas largas y su constitución fuerte apoyan esa idea. Además, la quilla del esternón estaba reducida,
una estructura clave para anclar los músculos del vuelo en aves plenamente voladoras. Esto indica que, al igual que un pavo salvaje moderno, probablemente solo levantaba vuelo cuando era necesario para atacar o escapar. Volador o no, la letalidad de sus garras era imposible de ignorar para cualquier mamífero terrestre que se lo encontrará de frente. Se sabe que estas eran su principal forma de someter y acabar con sus víctimas. Sus restos fósiles no evidencian que haya tenido comportamientos propios de carroñeros como los buitres, por lo que no desarrolló un pico para destripar ni extraer entrañas con eficiencia. El truco entonces debió ser el mismo que sus homólogos vivos utilizan para cazar. Una estrategia de salto y emboscada desde posaderos elevados sobre sus presas, extendiendo las alas justo antes de alcanzar su objetivo. Con su peso y garras tan poderosas, podría aplastar e infligir heridas letales a casi cualquier herbívoro antes de que pudieran defenderse o huir. Aunque muchos de sus fósiles han sido descubiertos en cuevas, no se tiene constancia de que hayan recurrido a estos refugios con regularidad o que siquiera compartieran sus hábitos de caza con otros miembros de su especie, a excepción de los grupos familiares de hembra y crías. Es muy probable que fueran depredadores solitarios y presas recurrentes de otros carnívoros. De lo que sí se tiene constancia es de su variada dieta, basada en megaherbívoros de todos los tamaños. Los investigadores han establecido que entre sus presas se contaron capromys, geocapromys y macrocapromys, roedores del tamaño de un cánido. Y, más impresionante todavía, eran capaces de incluir en su menú a perezosos terrestres, algunos con el tamaño de osos americanos. Si bien logró hazañas muy impresionantes, el cambio climático producto del deshielo y la aparición del hombre primitivo en su territorio condujo al Ornimegalonyx a su extinción hace aproximadamente 8.000 a 10.000 años. Cóndor gigante del Pleistoceno o Gymnocypsamplus. Desde gran altura, el cóndor gigante descendía lentamente, guiado por la vista y el olfato, en busca de una oportunidad entre los restos de la megafauna que dominaba el paisaje. Su presencia anunciaba que, en algún punto, la muerte ya había hecho su trabajo. Después de todo, nos toca hablar de uno de los carroñeros aéreos más grandes de la historia de América. Es importante aclarar que, por más siniestra que parezca la descripción de este buitre colosal, desempeñaba un papel clave en la limpieza del ecosistema y el reciclaje de nutrientes. El Gymnocypsamplus era capaz de imponerse en los banquetes de la Edad del Hielo como el mayor buitre conocido del Pleistoceno. La estructura de su esqueleto confirma esa vocación. Como miembro de la familia Cathartidae, presentaba alas largas y amplias, diseñadas para planear con eficiencia durante horas. Al igual que los cóndores actuales, probablemente tenía la cabeza y el cuello mayormente desnudos, una adaptación que facilita la higiene cuando se introduce en cavidades corporales en descomposición. El bastidor óseo no solo favorecía el planeo prolongado, sino también una locomoción firme en tierra, mientras se desplazaba alrededor de cadáveres que devorar. Las estimaciones basadas en restos fósiles indican una envergadura que podía alcanzar poco más de 3 metros y un peso que oscilaba entre 15 y algo más de 20 kilos. En términos comparativos, superaba con holgura al cóndor de California moderno y resultaba alrededor de 1/3 más grande. Esa diferencia no era un simple exceso de escala, le permitía manipular y desgarrar tejidos de animales colosales sin depender de otros carroñeros. Sus patas y su pico
aunque letales en la práctica debido a sus grandes dimensiones, no tenían como fin terminar vidas, sino destripar y arrancar carnes de los animales con soltura. Los hallazgos en antiguos nidos del Gran Cañón ofrecen pistas concretas sobre su dieta. En esos depósitos se han encontrado fragmentos óseos de mamuts, caballos, cabras montesas e incluso restos de cóndores. Muchos de esos huesos muestran señales de haber pasado por un sistema digestivo altamente ácido. Esto corresponde con los buitres actuales de América, cuyos estómagos habrían contenido un pH extremadamente bajo, siendo los jugos gástricos más corrosivos conocidos entre aves. Esta acidez no solo facilitaba la digestión de fragmentos óseos, sino que neutralizaba patógenos presentes en la carne en descomposición. Su estrategia de búsqueda probablemente combinaba vista aguda y patrullajes a gran altura sobre extensas áreas abiertas. La amplia distribución de fósiles en el oeste de Norteamérica sugiere que recorría grandes distancias aprovechando corrientes ascendentes. Desde allí detectaba cadáveres, ya fuera por señales visuales directas o por la actividad de otros carroñeros en tierra. También existen indicios de que, aunque similar al del cóndor de California, los yacimientos del Pleistoceno en el Gran Cañón muestran áreas de anidación en salientes rocosas y cuevas, con sustratos profundos que indican uso repetido durante generaciones. Esto apunta a parejas monógamas que regresaban a los mismos sitios año tras año. La acumulación de restos alimenticios en estos nidos no solo revela su dieta, sino también una fidelidad territorial prolongada. Los registros más recientes del Gymnogypsum-Plus lo sitúan entre hace 10.000 y 9.000 años. Algunos restos proceden de los pozos de alquitrán de Rancho La Brea, en California, y son posteriores a la desaparición de varias especies de megafauna. Es posible que su condición de carroñero le otorgara cierta ventaja frente a la extinción inmediata. Al no depender de una sola presa viva y no ser objetivo directo de caza intensiva, pudo resistir más tiempo que otros gigantes del Pleistoceno. Águila gigante de Australia, Odynatoaetus gaffae. En la Tasmania del Pleistoceno, el viento recorría planicies abiertas y laderas montañosas sin encontrar demasiados obstáculos. Allí, sobre vendavales que ascendían desde los valles, una silueta amplia trazaba círculos lentos mientras examinaba el suelo con atención. A diferencia del cóndor, ésta no buscaba restos, sino movimiento vivo que cazar. Esa figura dominante era el Dynatoaetus gaffae. A diferencia de otras rapaces gigantes adaptadas a entornos boscosos, su diseño favorecía los espacios abiertos. Era más grande y robusta que el águila audaz actual, y su combinación de alas anchas y cuerpo compacto la convertía en un depredador especializado en las planicies. Las estimaciones fósiles indican una envergadura cercana a los 3 metros y un peso que podía oscilar entre 12 y 18 kilos. Con esas proporciones, se situaba entre las aves rapaces más grandes conocidas, no solo de Australia, sino del mundo. El análisis de sus restos revela una anatomía pensada para la fuerza. El esternón y los huesos del ala muestran superficies amplias para la inserción muscular, lo que sugiere una musculatura poderosa capaz de sostener descensos rápidos y controlados. Si se compara con otros planeadores extremos que priorizan alas largas y estrechas para recorrer enormes distancias, el Dynatoaetus presentaba elementos alares relativamente cortos y anchos. Esa configuración sacrifica algo de eficiencia en trayectos prolongados,
pero incrementaba su potencia y el control en maniobras bruscas. En otras palabras, estaba mejor equipada para atacar que para vagar indefinidamente. Las patas refuerzan esa lectura. Eran robustas, comparables en proporción a las de grandes águilas modernas como la filipina, aunque en una escala mayor. Las garras, estimadas en torno a 30 centímetros siguiendo la curvatura, no estaban diseñadas para sujetar presas pequeñas, sino para penetrar y aferrarse a cuerpos voluminosos. Esto sugiere que la selección natural la guió para matar presas grandes, quizás mucho más pesadas que ella. Si tuviéramos que hacer un ejercicio imaginativo muy cercano a la realidad, este depredador ápex sería el equivalente a un león en los cielos australianos. Las hipótesis sobre su dieta también encajan con ese perfil. En la Australia pleistocénica habitaban marsupiales de talla considerable, incluidos canguros gigantes de cara corta y el imponente Diprotodon. Es probable que el Dinatoaetus se enfocara en individuos juveniles, enfermos o momentáneamente aislados. Ante estas presas, su proceso de caza era simple: descender desde gran altura para abatir de un solo impacto usando la velocidad, el peso de su cuerpo y la potencia de sus garras. El golpe inicial no solo serviría para capturar, sino para desestabilizar por completo a una presa varias veces más pesada. En el mejor de los casos, podría fracturar huesos y provocar un colapso inmediato. Es ahí cuando comenzaría a alimentarse de su presa, viva o no. Sobre su comportamiento social, existen pocas certezas. No se han hallado colonias ni concentraciones que sugieran vida en grupo, por lo que se infiere un estilo solitario y territorial, especialmente frente a rapaces de menor tamaño. Tampoco se conocen con precisión sus hábitos de anidación. Sin embargo, por analogía con especies modernas del género Aquila, es razonable imaginar nidos en árboles robustos o en salientes rocosas, ubicados en puntos estratégicos con buena visibilidad del entorno. Y como todo megadepredador, el destino de Dinatoaetus gaffae quedó ligado al de la megafauna australiana. Los registros fósiles sitúan sus últimas apariciones entre hace unos 65.000 y 40.000 años, un intervalo que coincide con la desaparición de grandes herbívoros como Diprotodon. A medida que esas presas se extinguieron, ya fuera por cambios climáticos, presión humana o una combinación de factores, el sustento del gran águila se redujo hasta ser insostenible. Cigüeña gigante de América o Ciconia lydekeri. No todos los grandes depredadores son bestias sedientas de sangre, tesis que la Ciconia lydekeri defiende con su paso por la dura era del hielo. En las amplias llanuras y humedales del Pleistoceno, donde ríos desbordados y praderas abiertas marcaban el ritmo del paisaje, su silueta alta y estilizada recorría el terreno. Cada desplazamiento estaba medido, y cada pausa era una oportunidad de caza. La cigüeña gigante de América usaba sus largas patas, cuello y pico para capturar presas de tamaño considerable. Su estrategia combinaba paciencia, observación y ataques rápidos, lo que le permitía cazar peces grandes, anfibios, reptiles y pequeños mamíferos. Su silueta, más alta que la de muchas personas actuales, dominaba los márgenes de lagunas y esteros. Las estimaciones basadas en restos fósiles indican que superaba claramente en tamaño a las cigüeñas modernas. Un dato revelador es el ancho distal del tarso-metatarso, aproximadamente un 45% mayor que en especies vivas del género Ciconia. Esa diferencia no es un detalle menor, pues implica patas más largas y resistentes, capaces de equilibrar perfectamente su peso,
mientras avanzaba por terrenos blandos o encharcados. Por supuesto, su constitución no era tan robusta como la de aves especializadas en capturar presas mediante fuerza bruta. Los ejes de su tibia y fémur tienen contornos más estrechos y menos macizos que los de grandes rapaces. Esto sugiere que, en lugar de abalanzarse desde el aire con impacto devastador, Ciconia lydekeri estaba adaptada al vadeo prolongado y a la captura con pocos movimientos. En cuanto a su aspecto externo, es razonable imaginarla similar a las cigüeñas actuales. Probablemente presentaba un plumaje claro en el cuerpo y plumas de vuelo oscuras, con posibles brillos iridiscentes en las alas, rasgos comunes en el género. No hay evidencias claras de dimorfismo sexual marcado, por lo que machos y hembras habrían sido muy similares en tamaño y apariencia. La diferencia principal respecto a sus parientes vivos era la escala. Verla erguida en la ribera equivaldría a encontrarse con una cigüeña capaz de mirar a muchos megaherbívoros casi a la altura de los ojos. Su dieta reflejaba la diversidad de los ecosistemas de humedales pleistocénicos. Compartía el entorno con roedores semiacuáticos como Myocastor coipus y Holochilus brasiliensis, además de peces grandes, anfibios voluminosos y reptiles medianos. Desde su posición elevada, podía detectar vibraciones o movimientos bajo la superficie turbia. Entonces entraba en juego su cuello largo y flexible, que funcionaba como un mecanismo de resorte. En una fracción de segundo era capaz de lanzar el pico hacia adelante y atrapar a la presa antes de que ésta reaccionara. Aunado a lo anterior, sus largas patas no solo le permitían permanecer estable en aguas poco profundas, sino también avanzar con rapidez en tierra firme. Si un pequeño mamífero intentaba huir entre la vegetación ribereña, la cigüeña podía perseguirlo con zancadas amplias hasta acorralarlo. Esta combinación de paciencia, altura y velocidad puntual convertía a Ciconia lydekeri en un depredador eficaz sin necesidad de recurrir a la violencia espectacular asociada a otros gigantes del Pleistoceno. Fuera de su capacidad como depredador, se presume que anidaba en árboles cercanos a cuerpos de agua, como lo hacen muchas cigüeñas actuales. La distribución amplia de sus fósiles en distintas regiones de América indica que poseía buena capacidad de vuelo, suficiente para desplazarse entre humedales estacionales cuando las condiciones cambiaban. Su desaparición se sitúa hacia el final del Pleistoceno o en los inicios del Holoceno. Los cambios climáticos alteraron regímenes de lluvia y extensión de humedales, mientras que la transformación de las comunidades de fauna afectó la disponibilidad de presas. A esto pudo sumarse la expansión humana en el continente. Aunque no existe una causa definitiva comprobada, la combinación de variaciones ambientales y presión ecológica bastó para que este depredador apacible desapareciera. Orca primitiva gigante o Orcinus paleorca. Los colosos del Pleistoceno no se limitaron solo a dejar su marca sobre la Tierra. También hubo gigantes que recorrieron lagos, ríos y mares. En estos territorios, grandes depredadores, como la orca primitiva gigante, desarrollaban cuerpos hidrodinámicos, mandíbulas potentes y sentidos altamente desarrollados para cazar y sobrevivir. Esta especie ayuda a entender cómo se consolidó el linaje de las orcas modernas. En un periodo marcado por fluctuaciones climáticas y cambios en los ecosistemas marinos, la paleorca formó parte de los cetáceos que ocuparon posiciones altas en la cadena alimentaria, anticipando el dominio que el género Orcinus mantiene en los océanos actuales.
Desgraciadamente, las estimaciones de su tamaño no son necesariamente prudentes. Los restos disponibles, procedentes sobre todo de la península de Beiso en Japón, son material dental y fragmentos craneales. A partir de la comparación con la orca moderna, se calcula que las hembras adultas podrían haber medido entre 5 y casi 8 metros, mientras que los machos quizá alcanzaban longitudes cercanas a los 10 metros. Estas cifras lo sitúan en un rango comparable al de las orcas actuales de mayor tamaño. Sus dientes serían similares a los de especies modernas en tamaño y robustez, lo que sugiere una capacidad de mordida equivalente o incluso superior en proporción al cráneo. Otro dato importante es que su morfología dental ofrece pistas importantes sobre su dieta. Las coronas relativamente estrechas favorecen la concentración de presión en el punto de contacto, lo que facilita lacerar carne y penetrar tejidos resistentes. Por supuesto, se cree que el motivo oculto detrás de este diseño dental era el de atravesar el cartílago y los huesos, triturando a sus presas con cada mordida. Y lo peor es que, si la estrategia de caza en manada de las orcas actuales es herencia de la paleorca, hablamos de decenas de colmillos dispuestos a despedazar a toda la megafauna marina. En los mismos depósitos donde se han hallado sus fósiles aparecen restos de ballenas dentadas, pinípedos, sirenios y también antepasados del gran tiburón blanco. Aunque no existe evidencia directa de que todos fueran presas habituales, el contexto ecológico sugiere que convivía con una megafauna marina diversa. La ausencia de depredadores claramente superiores en esos registros lo coloca entre los principales reguladores del ecosistema. Más que competir por sobras, es probable que disputará activamente recursos con otros grandes carnívoros marinos. Por desgracia, también se desconoce si mantuvieron algún tipo de estructura social de manada como en las orcas modernas. De ser el caso, la hembra de mayor edad y experiencia, matriarca y encargada de las crías, sería la guía durante la caza. Algunos expertos descartan la idea de una manada, debido a que las orcas modernas desarrollaron una capacidad migratoria que no parece formar partes de las costumbres de la paleorca. Sin embargo, el registro fósil de esta especie se restringe al Pleistoceno medio de Japón, y no existen reportes confiables en estratos más recientes. Esto sugiere que su linaje particular desapareció antes del final de la Edad del Hielo. Cambios en corrientes oceánicas, variaciones en la temperatura del agua y transformaciones en la distribución de presas pudieron alterar el equilibrio que sostenía a este gran cetáceo. Cuando los recursos principales disminuyen o migran, incluso un depredador de varios metros queda vulnerable. Morsa gigante o Ontocetus. En los mares templados y subtropicales del Pleistoceno, nadaba un mamífero que evocaba, al menos en apariencia, a los célebres dientes de sable terrestres. No se desplazaba con la agilidad de un felino, ni necesitaba emboscar en tierra firme. Su escenario era el agua costera, donde la visibilidad cambiaba con las corrientes y el fondo marino ofrecía refugio a peces y moluscos. Allí imponía su presencia Ontocetus, la llamada morsa gigante. Las estimaciones indican que podía medir entre 4 y 5 metros de longitud y alcanzar un peso cercano a los 800 o incluso 1000 kilogramos. En comparación con las morsas actuales, habría sido al menos una quinta parte más grande, aunque la masa exacta sigue en discusión debido a la naturaleza fragmentaria del registro fósil. Su rasgo más evidente eran los colmillos curvos,
de entre poco más de 30 y hasta casi 50 centímetros. Aunque algo más cortos que los de algunas morsas modernas, destacaban por su robustez y grosor, lo que sugiere una resistencia notable ante impactos o enfrentamientos. El cuerpo de Ontocetus era alargado y musculoso. Las aletas delanteras, largas y palmeadas, actuaban como remos potentes capaces de generar impulsos breves pero enérgicos. Las traseras aportaban estabilidad y dirección, afinando cada giro en aguas poco profundas. Esta combinación no solo favorecía la captura de presas, sino también la defensa activa de territorios de cría en zonas costeras. El cráneo revela otra parte esencial de su biología. Era robusto y con mandíbulas amplias, capaces de abrirse con fuerza y sujetar presas con firmeza. Los dientes anteriores, cónicos y ligeramente curvados. En palabras simples, esto permitía que la lengua funcionara como un pistón, moviéndose hacia adelante y atrás para generar succión. Así, podía extraer presas del fondo marino, aspirar organismos ocultos entre sedimentos y alimentarse de otras presas, similar a algunos mamíferos marinos actuales. Aunque las morsas modernas se asocian sobre todo con el consumo de almejas, Ontocetus parece haber tenido una dieta más variada, con peces y calamares como componentes habituales. Cuando detectaba una, además de servir como elemento disuasorio frente a rivales, pudieron actuar como señal visual en contextos reproductivos. Su menor longitud relativa, combinada con mayor grosor, también los hacía aptos para infligir heridas severas en enfrentamientos directos. Y es igual de probable que funcionaran como apoyo al alimentarse por succión, ayudando a estabilizar la posición del cuerpo respecto al fondo marino. La desaparición del Ontocetus se produjo hacia el final del Pleistoceno. Los cambios en las corrientes oceánicas y el enfriamiento global alteraron la distribución de hábitats costeros y de sus presas. La expansión de capas de hielo y la modificación de plataformas someras redujeron áreas clave para la alimentación y reproducción. Sin acceso a esos espacios estratégicos, incluso un pinípedo de 5 metros quedó expuesto a un declive irreversible. Quincana. Los grandes depredadores no se limitaban a las vastas extensiones del océano. Incluso los ríos más pequeños de la Edad del Hielo podían esconder auténticos monstruos. El quincana era ese secreto desagradable que la incauta megafauna descubría cuando se aproximaban a los ríos de la primitiva Australia. En consonancia con bestias como la megalania y el león marsupial, este cocodrilo era un depredador máximo que básicamente podía incluir en su dieta a todo tipo de animal. La ausencia de esqueletos completos impide precisar su tamaño exacto, pero la mayoría de estimaciones lo sitúan en al menos 6 metros de longitud. Su peso, calculado de forma conservadora, rondaría los 200 kilos, aunque algunos investigadores consideran posible que fuera mayor. Más reveladora que la cifra es su anatomía. El cráneo era alto y profundo, muy distinto al hocico aplanado de los cocodrilos modernos. Esto ha permitido teorizar que contó con una mordida orientada al corte y no solo a la captura. Las extremidades aportan otra pieza clave. Se cree que eran más robustas y relativamente más largas que las de los cocodrilos actuales, especialmente las posteriores. La morfología de la cola, más rígida, parece adecuada para mantener equilibrio durante desplazamientos rápidos en tierra. En conjunto, estos rasgos apuntan a un animal con capacidades terrestres desarrolladas. No se trataba simplemente de un emboscador acuático que ocasionalmente salía a la orilla.
sino de un depredador capaz de perseguir presas en pánico a lo largo de la superficie. La dentición confirma la anterior interpretación. El cuncana presentaba dientes cifodontes, comprimidos lateralmente y dentados en los bordes anterior y posterior. En lugar de aplastar, estaban diseñados para cortar y desgarrar las proporciones de la sección transversal, más largas que anchas, y la densidad de dentículos a lo largo de los márgenes refuerzan la idea de una especialización en producir heridas profundas y sangrantes. Este tipo de dentición aparece en otros cocodriliformes terrestres y representa una convergencia hacia estrategias más activas de depredación. Su método de caza habría diferido del clásico agarre y ahogamiento que asociamos con los cocodrilos actuales. En vez de arrastrar a la presa al agua para asfixiarla, podía infligir mordidas cortantes destinadas a debilitarla rápidamente. En animales grandes, una herida severa podía provocar hemorragias significativas, incluso si la víctima lograba huir en un primer momento. Esta táctica resulta hasta cierto punto coherente con un entorno donde abundaba la megafauna. Entre sus posibles presas se incluyen animales como el Diprotodon optatum, el mayor marsupial conocido, así como canguros gigantes de cara corta, tortugas y aves de gran tamaño. Es importante destacar que compartía ecosistema y presas con otros depredadores formidables, como el león marsupial y grandes varanos. Aunque no hay evidencia directa de enfrentamientos entre ellos, es razonable suponer competencia por recursos y territorio. Sin embargo, la capacidad de alternar entre ambientes acuáticos y terrestres le otorgaba una ventaja estratégica, ya que reducía la dependencia de un solo escenario de caza. Se estima que su reinado del terror comenzó su declive en el Pleistoceno tardío por el brutal cambio climático. La desaparición progresiva de la megafauna redujo la disponibilidad de presas grandes, y la alteración de hábitats fluviales pudo afectar sus áreas de reproducción y caza. Con la caída de los gigantes herbívoros y la reconfiguración de los ecosistemas australianos, este cocodrilo terrestre perdió el contexto que había favorecido su especialización. Sin grandes cuerpos que perseguir, ni riberas estables que dominar, todo lo que pudo hacer el quincana fue extinguirse. Cocodrilo de Madagascar, Oboai robustus. La quincana no fue el único hipercarnívoro tipo reptil que hizo temblar a los herbívoros que se acercaban sedientos a una fuente de agua. En la inhóspita y primitiva Madagascar, otro cocodrilo robusto ocupaba las aguas poco profundas y las orillas fangosas. Permanecía inmóvil durante horas, con apenas los ojos y las fosas nasales visibles sobre la superficie, hasta que llegaba el momento de cazar. El extinto buey demostró que no se necesita ser un gigante para ser un depredador eficiente. Con una longitud estimada cercana a los 5 metros y un peso aproximado de 170 kilos, no era el mayor cocodrilo de su tiempo, pero sí uno de los más particulares. Su cráneo presentó una característica que lo distinguía con claridad de los cocodrilos actuales y se resume en proyecciones óseas en forma de cuernos. Además de este rasgo distintivo del género Boai, su rostro era más corto y ancho que el del cocodrilo del Nilo, lo que le daba un perfil más compacto y macizo. La arquitectura craneal refuerza esa impresión. Los maxilares eran profundos y sostenían un hocico ancho con un paladar abovedado, configuración que incrementó su resistencia estructural frente a tensiones de torsión y presión. En términos funcionales,
Esto sugiere una mordida potente y sostenida, adecuada para retener presas que forcejean. La dentición, robusta y bien implantada, completa el cuadro de un animal preparado para sujetar con firmeza antes de desgarrar, a diferencia del sanguinario quincana. Su dieta parece haber sido amplia y oportunista. Como depredador generalista, se alimentaba de peces, aves y mamíferos, pequeños o medianos, que habitaban los humedales malgaches. Esta estrategia recuerda a la del cocodrilo del Nilo moderno, que explota casi cualquier recurso disponible en ambientes acuáticos y semiacuáticos. Sin embargo, la evidencia fósil añade un matiz relevante. Se han identificado marcas de mordeduras en huesos de Palaeopropithecus maximus, un tipo de lémur gigante que superaban los 30 kilos. Estas señales indican que Boa robustus también emboscaba vertebrados terrestres de mayor tamaño cuando se aproximaban a lagos y pantanos. Similar al quincana, la evolución intentó explorar con el boai el camino de la doble especialización, con adaptaciones para un estilo de vida menos dependiente del agua. Sus amplios senos paratimpánicos, asociados a la estructura del cráneo, han sido interpretados como parte de un conjunto de rasgos que favorecían un estilo de vida flexible entre agua y tierra adyacente. Aún así, es probable que mantuviera una fuerte relación con las riberas durante la reproducción. Como sus parientes actuales, habría excavado o construido nidos en zonas arenosas cercanas al agua, donde las crías pudieran acceder rápidamente a refugio. Es en este contexto que las proyecciones craneales en forma de cuernos pudieron desempeñar un papel relevante, sea en exhibiciones territoriales o de apareamiento. Los restos fósiles de Boa robustus revelan un mapa sorprendentemente amplio de su presencia en Madagascar. Desde las alturas de la montaña central, en sitios como Ampasambacimba y Antsirabe, hasta las planicies del suroeste con Ampoza y áreas cercanas a Belosur Tsiribihina. Incluso cuevas inundadas, como la cueva Bintaní en el bosque de Miquea, confirman su capacidad para habitar regiones semiáridas, mientras se cumplan condiciones mínimas de habitabilidad. Tal vez gracias a esto, y a diferencia de muchos gigantes pleistocénicos, el Boa robustus sobrevivió al final de la Edad del Hielo y coexistió con humanos durante milenios. Su desaparición es mucho más reciente y se vincula con la llegada de colonos austronesios a Madagascar hace unos 2000 años. La caza directa, la recolección de huevos y la alteración progresiva de hábitats ribereños redujeron sus poblaciones. Una historia que ya vimos con el águila Haast y que se repitió con el cocodrilo con cuernos. Gran tiburón comadreja o Hemipristis serra. No podríamos hablar de depredadores marinos sin mencionar a una especie de tiburón, uno tan voraz que no dudaba en recurrir al canibalismo si hacía falta. Sin embargo, lo más único del tiburón comadreja son sus afilados dientes, diseñados por la selección natural, para impedir que ninguna presa pudiera escapar de su mordida. Su tamaño era tal que, para imaginarlo, bastaría con colocar 3 adultos acostados uno detrás del otro. Esa sería la extensión de su cuerpo, unos 6 metros de longitud, concentrada en fuerza pura y velocidad letal bajo el agua. Su masa corporal oscilaba entre medio y casi 1 tonelada, un volumen que le otorgaba estabilidad y potencia para maniobras repentinas al capturar presas. Su dentadura era su sello distintivo. Los dientes superiores, triangulares y aserrados, estaban diseñados para cortar carne, mientras que los inferiores, más estrechos y curvados, funcionaban como ganchos que sujetaban firmemente a la víctima.
Esta disposición heterodóntica permitía inmovilizar y desmembrar presas de distintos tamaños con eficiencia. Cada diente estaba bien anclado, con raíces robustas capaces de regenerar piezas dañadas en pocos días, asegurando que el tiburón estuviera siempre listo para cazar. La combinación de estos dientes con la fuerza de su mandíbula le permitía atravesar carne, cartílago e incluso huesos pequeños, asegurando que ninguna presa escapara de su mordisco. La estrategia de caza del Hemipristis serra se basaba en emboscadas usando su agilidad y la potencia de la cola para un impulso repentino. El resultado era un acercamiento silencioso y un ataque que, en el mejor de los casos, tenía una letalidad quirúrgica. Sus objetivos podían ser desde peces rápidos hasta mamíferos marinos, jóvenes o debilitados. Aunque sus dientes eran efectivos para sujetar y cortar carne, también aprovechaba oportunidades de carroña, alimentándose de animales recién muertos o restos flotantes en aguas costeras. Evidencias fósiles muestran marcas de sus mordidas en restos de vertebrados marinos, lo que confirma que no dudaba en aprovechar cualquier recurso disponible, ampliando así su dominio dentro del ecosistema. El comportamiento social de esta especie era mayormente solitario, similar al de su pariente moderno Hemipristis elongata. No formaba cardúmenes y se desplazaba individualmente, aunque se presume que pequeñas agrupaciones temporales podían ocurrir durante la reproducción. Su independencia favorecía una caza con mejores resultados, evitando competidores directos dentro de su territorio. Esta autonomía también le permitía aprovechar zonas costeras con abundancia de alimento, desde arrecifes poco profundos hasta estuarios, adaptándose a diferentes condiciones sin depender de grupos sociales. Pero el final de esta especie llegó con los cambios del Pleistoceno tardío. Las fluctuaciones del nivel del mar redujeron la plataforma costera hasta en un 90%, fragmentando hábitats clave y limitando zonas de caza y refugio. A esto se sumó la competencia con tiburones semimodernos, especialmente el tigre, que desplazó parte de sus presas y limitó los nichos disponibles. La combinación de estos factores, junto con las variaciones en temperatura y corrientes marinas, hizo insostenible la supervivencia del tiburón comadreja. Lobo terrible o Aenochion dirus. Los depredadores terrestres gigantes del Pleistoceno son lo más cercano a monstruos mitológicos con los que nuestros antepasados tuvieron que lidiar para sobrevivir. Muchos de estos megadepredadores evolucionaron para ser líderes en la cadena alimenticia de biomas enteros, sea por sus propias facultades individuales o por sus aterradores números. En este último caso, se cuenta al terrible Aenochion dirus, el gran lobo huargo, cuyo tamaño y ferocidad era la menor preocupación de sus presas. Después de todo, incluso los cachorros de lobo no cazaban solos. Su constitución lo delataba de inmediato. Más ancho, más macizo y con una cabeza proporcionalmente mayor que la del lobo actual, el lobo gigante estaba diseñado para someter en base a la fuerza. El cráneo era sólido y profundo, y aunque su volumen cerebral era algo menor en proporción, la verdadera diferencia estaba en la dentición. Sus dientes eran más grandes y resistentes, preparados para soportar presiones elevadas, al desgarrar carne o fracturar huesos. En un ecosistema donde cada presa representaba una inversión de energía considerable, una mordida capaz de triturar estructuras óseas marcaba la diferencia entre alimentarse o quedarse atrás. Además,
también le ayudaba a pelear por posibles fuentes de alimento. No era, sin embargo, un corredor de largas distancias. Sus patas, relativamente más esbeltas en comparación con el torso robusto, sugieren que no estaba optimizado para persecuciones prolongadas, como algunos lobos modernos. Su estrategia parecía apoyarse más en la coordinación grupal y en el derribo colectivo de animales voluminosos que en la resistencia individual. En pocas palabras, era un depredador de impacto, no de desgaste. El aspecto externo también se apartaba de la imagen clásica del lobo norteño. No poseía el pelaje largo y oscuro asociado a climas extremadamente fríos. Los análisis genéticos indican que esas características surgieron después, cuando otras poblaciones de lobos en América se mezclaron con distintos cánidos. El lobo terrible quedó fuera de ese intercambio evolutivo. De hecho, su linaje estaba más próximo al de chacales y perros salvajes africanos que al del lobo gris moderno. No fue su antecesor directo, sino un experimento evolutivo paralelo que prosperó durante cientos de miles de años. En términos de tamaño, alcanzaba cerca de 1 metro a la altura del hombro y rondaba el 1,75 m de longitud corporal. Su peso se movía en torno a los 60 kilos. No duplicaba en masa a un lobo actual, pero su complexión compacta y su cabeza poderosa le daban una presencia dominante. Si se alzara sobre las patas traseras, podría superar la altura de cualquier equino, una imagen que ayuda a dimensionar su porte frente a las presas que enfrentaba. Y esas presas no eran menores, pues bisontes, camellos americanos, perezosos terrestres y los propios equinos formaban parte esencial de su dieta. Los yacimientos fósiles, especialmente aquellos con abundantes restos como los de Rancho La Brea, muestran una frecuencia elevada de dientes fracturados. Ese detalle no es menor. Como indicamos antes, era depredadores que competían intensamente por cadáveres y que no dudaban en morder huesos para aprovechar hasta el último recurso. La carroña también entraba en su menú, lo que revela un comportamiento oportunista en entornos donde varios superdepredadores coincidían en el mismo territorio. La vida en grupo era clave para sostener ese estilo de caza, pues compartía espacio con esmilodones y otros grandes carnívoros del Pleistoceno. Frente a rivales capaces de abatir presas gigantes, la competencia era una constante que no perdonaba la debilidad, por lo que se asume que la cooperación era su ventaja decisiva como especie. Atacar en conjunto aumentaba sus probabilidades de éxito y permitía defender el botín frente a intrusos. Pese a sus adaptaciones, su declive llegó cuando el equilibrio que lo favorecía comenzó a desmoronarse. Con el fin de la última glaciación, muchas de las grandes especies herbívoras desaparecieron o redujeron drásticamente sus poblaciones. El Aenosciondyrus había evolucionado para consumir ese tipo de presas voluminosas, y al perderlas, su especialización acabó por convertirse en su mayor desventaja. Los cambios climáticos transformaron hábitats enteros, y la expansión humana añadió una presión adicional sobre los recursos disponibles. En pocos miles de años, el depredador que había dominado amplias regiones del continente se extinguió. Oso de cara corta o Arctodus simus. Hubo osos poderosos antes y después de la Edad de Hielo, pero pocos alcanzaron la escala del oso de cara corta u oso bulldog. El Arctodus simus no solo era grande, era desproporcionado frente a cualquier otro úrsido que compartiera su territorio. En los paisajes abiertos del Pleistoceno norteamericano, su silueta erguida podía verse a la distancia como una figura casi irreal.
y en muchos casos, su simple aparición bastaba para que otros depredadores abandonaran una presa recién abatida. Con un peso de entre 800 y 900 kilos, un macho adulto superaba con facilidad el 1,5 metros de altura apoyado en las 4 patas. No obstante, cuando se incorporaba, este depredador podía llegar a los 4 metros de longitud. Eso lo colocaba muy por encima de un oso pardo actual y lo convertía en una masa viviente difícil de desafiar. Era básicamente 2 veces más alto que un humano adulto e igual o mayor que un mastodonte de su propio período. A diferencia de lo que su tamaño podría sugerir, sus extremidades no eran gruesas y compactas como las de otros osos robustos. Eran relativamente largas, lo que indica una adaptación a desplazamientos eficientes en terrenos abiertos. Pese a ello, esto no lo hacía un animal torpe. Sus proporciones sugieren que podía recorrer grandes distancias con menor gasto energético que otros úrsidos pesados. El tronco era relativamente corto en comparación con la longitud de las patas, y su esqueleto, aunque resistente, no era tan macizo como cabría esperar en un animal de casi 1 tonelada. El cráneo reforzaba su aspecto singular. El hocico era corto y ancho, y el paladar alto y arqueado contribuía a un perfil facial distintivo, casi aplastado en comparación con otros osos. Esta configuración pudo mejorar la mecánica de la mordida al permitir una transmisión eficiente de fuerza a través de la mandíbula. Aunque se le asocia con hábitos omnívoros, su aparato masticatorio estaba preparado para procesar la carne dura de la megafauna. Como prueba de lo anteriormente dicho, poseía grandes dientes, especialmente el primer molar inferior, optimizado para cortar tejidos firmes. Las superficies de desgaste indican que no era un triturador habitual de huesos duros como las hienas, pero sí podía manejar carne, tendones y estructuras resistentes. Los molares posteriores eran menos complejos, lo que sugiere una dieta mixta que incluía materia vegetal y recursos animales más blandos. No dependía exclusivamente de la caza activa, pero tampoco era un simple recolector. Los registros fósiles sitúan su presencia desde las regiones frías de Beringia, en la actual Alaska y el Yukón, hasta el norte de México. Esa amplitud geográfica implica una notable capacidad de adaptación. En esas vastas extensiones convivió con bisontes, caballos, pequeñas, en parte por las enormes demandas energéticas que implicaba mantener un cuerpo de tal tamaño. Las cuevas habrían servido como refugio para el parto y la crianza inicial, ofreciendo protección frente a otros depredadores. 30 géneros de grandes mamíferos desaparecieron en Norteamérica durante ese periodo. El consenso actual apunta a una combinación de factores. Los cambios climáticos alteraron hábitats y redujeron población. Cualquier reducción sostenida en esos recursos podía resultar fatal. León de las cuevas o Panteras pelaea. En la Eurasia congelada del Pleistoceno, no solo caminaban mamuts y rinocerontes lanudos, entre ellos una versión antigua del león africano, sino una forma amplificada por el frío. Era, en promedio, cerca de 1/3 más grande que los ejemplares africanos modernos. Podía alcanzar entre el 1,5 metros y 2 metros de altura, con un peso aproximado de 400 kilos. No se trataba solo de longitud corporal, sino de masa y proporciones. Todo el león de las cuevas era sólido, capaz de sostener una musculatura desarrollada para el impacto y la sujeción. No era un corredor diseñado para persecuciones interminables bajo el sol, sino un depredador adaptado a explosiones de energía momentáneas.
Por otro lado, el arte rupestre europeo ofrece pistas sobre su apariencia, no por facilidad, sino por disponibilidad y rendimiento energético. Después de todo, su masa corporal le daba calor, pero gastaba mucha energía, por lo que asegurar presas grandes era la mejor estrategia. En cuanto a su comportamiento, muchos investigadores proponen que mantenía dinámicas similares a las de los leones modernos. Esto implica cierto grado de coordinación y posible caza grupal, especialmente cuando se trataba de abatir animales de gran tamaño. Actuar en conjunto aumentaba las probabilidades de éxito frente a presas capaces de herir gravemente a un atacante solitario, y reducía la energía que se quemaba en la propia depredación. Aunque un gran número de restos óseos suyos han sido encontrados en cavernas europeas, podrían haber sido transportados allí por hienas y carroñeros. El apelativo cavernario proviene más del contexto arqueológico que de un comportamiento comprobado. Lo que sí está documentado es su convivencia con otros grandes depredadores y con grupos humanos, que ya se extendían por el continente hace 14.000 años. Y es precisamente en el periodo de aparición de los primeros humanos que su historia llegó a su fin. El clima cambió con rapidez al término de la última glaciación, transformando paisajes abiertos en entornos más boscosos y alterándolos. Los megadepredadores no se limitaron a ser mamíferos hipercarnívoros con grandes dimensiones en lo alto. También hubo reptiles terrestres muy peligrosos para los herbívoros. Un descendiente de la serpiente gigante prehistórica de la familia Matsoidae se arrastró por los suelos de Australia durante la era del hielo, la Wonambi naracohortensis. Los restos craneales hallados, con mandíbulas que alcanzan unos 16 centímetros de longitud, permiten estimar que el animal superaba los 5 metros de largo total. Su peso rondaría los 50 kilos. No era una serpiente descomunal, en comparación con los mayores ejemplares de la actualidad, pero sí lo bastante grande para imponer ventaja sobre presas medianas. Las limitaciones del registro fósil impiden una cifra exacta, aunque todo apunta a un cuerpo alargado, musculoso y especializado en la constricción. A diferencia de muchas serpientes modernas capaces de abrir enormemente la boca, Wonambi no poseía un cráneo macrostomático. Esto significa que los huesos del hocico y la mandíbula superior no se desplazaban con la amplitud que se observa en pitones y boas actuales. En lugar de confiar en una apertura extrema para tragar presas voluminosas, dependía más de la fuerza física para someterlas. Las vértebras del tronco medio presentan espinas neurales altas, rasgo que recuerda a la anaconda sudamericana. Básicamente, su alimentación se basaba en generar una presión muscular sostenida para pulverizar y engullir a sus víctimas. Su método de caza era directo. Atacaba por sorpresa, mordía y retenía con dientes diseñados para impedir que la presa escapara en los primeros segundos críticos. Luego se enrollaba alrededor del cuerpo del animal progresivamente hasta inmovilizarlo, y así comenzar a triturar huesos y cartílagos. Expertos estiman que, debido al tamaño de su mandíbula, su dieta animal debió basarse en criaturas del tamaño de su cabeza. Lamentablemente, no se han encontrado contenidos intestinales fosilizados que confirmen su dieta exacta. Sin embargo, su robustez y su capacidad de constricción la convertían en una amenaza real para cualquier vertebrado que frecuentara los bordes del agua. Por ejemplo, presas como marsupiales de tamaño medio y crías de especies mayores de la megafauna. Además, su oído interno y la estructura vertebral
apuntan a un estilo de vida principalmente terrestre, con posible tendencia semiacuática. Las similitudes con anacondas indican que podía aprovechar zonas ribereñas para ocultarse y lanzar ataques desde posiciones seguras. Como otras serpientes de su tipo, su comportamiento debió de ser solitario, probablemente con actividad más intensa durante la noche o en horas de menor temperatura. La interpretación de sus fósiles no muestra rasgos asociados a excavación especializada ni adaptaciones marinas marcadas. En pocas palabras, era una cazadora terrestre y oportunista adaptada a los ecosistemas del sur australiano, donde alternaban periodos más húmedos con fases de aridez creciente. Esa flexibilidad habría sido principal ventaja como depredador. Tal vez este sigilo, o lo poco atractiva que se veía proteicamente, hacían a la Wonambi casi invisible ante otros carnívoros. Los yacimientos de las cuevas de Naracorte revelan que compartió territorio con el león marsupial Thylacoleo carnifex y con el enorme varano conocido como Megalania. Sin embargo, no existen pruebas directas de enfrentamientos entre ellos, pero la coincidencia geográfica implica que debieron competir por los mismos recursos. Fuese cual fuese su situación como depredador, el clima terminó inclinando la balanza. A partir de hace unos 70.000 años, el sur de Australia experimentó una aridificación progresiva. Humedales y cursos de agua comenzaron a reducirse, afectando directamente los hábitats donde esta serpiente habría encontrado refugio y oportunidades de emboscada. Aunque parece haber resistido más tiempo que otros matsoyidos del norte, posiblemente gracias a cierta tolerancia a entornos semiacuáticos, los ciclos de sequía se intensificaron antes del final de la Edad del Hielo. Con los refugios húmedos cada vez más fragmentados, su supervivencia se volvió insostenible. Tigre dientes de sable o Smilodon, y finalmente, si hay un depredador que se convirtió en símbolo visual de la Edad de Hielo en América, ese fue el Smilodon. Bajo ese nombre se agrupan 3 especies distintas. Gracil en la cultura popular se les suele emparentar con los tigres por la apariencia de sus colmillos. En realidad, no tenían vínculo directo con ellos. Pertenecían a los Machairodontinae, un linaje de felinos especializados que desapareció por completo y que no dejó equivalentes vivos. Su cuerpo no era esbelto ni aerodinámico como el de un guepardo moderno. Más que velocistas, estos animales eran auténticas máquinas de fuerza concentrada. Presentaban un tronco corto, una caja torácica amplia y extremidades anteriores desproporcionadamente potentes. Los hombros y el cuello estaban reforzados para resistir tensión, clara en tamaño. En el extremo se encontraba Smilodon populator, que rebasaba la estrategia evolutiva de depredación, imponía restricciones. Para permitir semejante apertura, la musculatura encargada de cerrar la mandíbula no podía generar la misma presión que en leones o tigres actuales. Smilodon no dependía tanto de la fuerza de mordida como de la estabilidad corporal y la exactitud del ataque, y con violencia. Un daño en esas piezas dentales podía comprometer seriamente la capacidad de caza. En cuanto a su organización social, el panorama sigue siendo objeto de debate. Algunos investigadores han sugerido cooperación. Permanece abierto a interpretación. Lo que sí resulta evidente es su dependencia a la caza de la megafauna de América. Bisontes, camélidos robustos y proboscídeos formaban parte esencial de su dieta. Es ahí cuando factores como el deshielo y la aparición del depredador humano pusieron presión sobre la supervivencia de esta especie.
El Smilodon intentó ser el pilar de una estrategia evolutiva enfocada en fuerza, control y precisión quirúrgica. Sin embargo, cuando el contexto ecológico cambió, su diseño dejó de ofrecer ventajas, y con ello desapareció uno de los carnívoros más distintivos del continente americano pleistocénico.